Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches con las personas que nos van a empezar a seguir de ahora en adelante, ¿no? Estamos comenzando y agradeciendo en primer lugar a Dios por este nuevo año que nos ha regalado, el año 2026, donde muchas personas tendrán sus planes, sus proyectos, tendrán algunas metas en sus vidas, ¿no? Y una de las nuestras, aquí con Javier, junto con Richard también, que nos acompañará en programas posteriores, es de que queremos hablar, ¿verdad?, acerca de algo que muchas veces es bastante difícil, es bastante complejo, en otras palabras, ¿no?, de comprenderlo. Hay un libro en la Biblia que muchas personas le tienen temor, el libro del Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque hay símbolos, hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad, Javier?, que nos hacen tener ese temor de abrir sus páginas y de ver qué es lo que tiene. Pero aquí vamos a ir despejando aquellas dudas y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, porque el libro del Apocalipsis no es misterio, sino qué será el libro del Apocalipsis, Javier. ¿Cómo están a nuestros hermanos y amigos, ¿no? Y como decía Moisés, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no? Así es. Y es bueno, ¿no? Como acabas de mencionar, 2026, agradecemos al Señor porque hemos llegado con su misericordia, con su bondad hasta este nuevo año, ¿no? Como mencionabas también, nuevos proyectos que se tienen y uno de estos es el que vamos a iniciar en este año, ¿no?, cuyo nombre es ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis?, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver durante todos estos programas, ¿no? Iniciando el primero, que es hoy, ¿no es cierto? Es tratar de sacar la respuesta con la Biblia, ¿no es cierto?, sobre el significado del libro de Apocalipsis, ¿no? Y qué nomás encierra, como mencionabas, ¿no? El libro Apocalipsis es un libro, tal vez para algunos sienten temor, otros que no pueden comprender ciertos símbolos, ciertos significados que se encuentran en este libro, ¿no? Y quiero, antes de poder iniciar, Moisés, ¿qué tal si hacemos una oración para poder adentrarnos ya a ciertas preguntas a nivel general del libro de Apocalipsis? ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias ante todo por este nuevo año que nos has regalado, Dios. También con nuevos proyectos que estamos iniciando con esta programación. Rogamos, Señor, que todo lo que podamos realizar en esta programación sea dirigido por usted. Ayúdanos a comprender qué nomás encierra el libro de Apocalipsis, cuál es el mensaje que está en su palabra y que debe ser dado a conocer a toda nación, tribu y lengua. Sea usted el invitado especial en esta programación y danos tu Santo Espíritu para poder encontrar respuestas a las innumerables preguntas que hay en este momento y también puedan hacer nuestros hermanos y amigos que nos estarán acompañando durante el trayecto de todas estas programaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Ok? Una de las cosas que es curiosidad ante todo, ¿no? El nombre del programa. El nombre del programa dice, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? ¿Qué podríamos decir en una forma general, Moisés, con relación al nombre? ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Bien, es lo que, en cuanto al nombre, ¿no?, ¿cuál es el mensaje? Es lo que vamos a ir descubriendo, como dijiste al principio, ¿verdad?, poco a poco. Pero para dar una entrada, como quien dice, ¿verdad?, vamos a ver qué es lo que Cristo quiso revelar, ¿verdad?, en el último libro que fue escrito por el apóstol Juan. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene, ¿verdad?, preparado para este momento que estamos viviendo, para los últimos momentos que estamos viviendo aquí en esta tierra. Ok, una cosa, ¿no? El nombre es bastante interesante, ¿no? Apreciación dura, ¿no? Porque ¿cuál es el mensaje que encierra? Porque muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? En los noticieros, en periódicos, cuando hay catástrofes, derrumbes, huracanes, y han quedado imágenes desastrosas, ¿no? Y salen, ¿no?, en las noticias, ¿no? El paisaje o lo que se ve es apocalíptico, ¿no? Hacen creer que eso es algo terrorífico, algo malo, por decirlo así, ¿no? Pero creo que el mensaje de Apocalipsis, según la Biblia y también los testimonios, creo que nos van a dar una mejor comprensión cuál es el mensaje que cierra este libro, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que vamos entrando, ¿no?, primero a ciertas preguntas que vamos como introducción en esta programación. Y quiero ir con la primera, Moisés.
¿qué significa el libro de Apocalipsis y cuál fue el propósito, en este caso, de escribirlo, ¿no? ¿Qué significa el libro de Apocalipsis? La misma Biblia da la respuesta, ¿no? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo número 1, que dice lo siguiente, ¿no? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Aquí nos dice claro, ¿no? Que dice que es la revelación de Jesucristo. Es lo que va a suceder, lo que va a acontecer en los últimos días, ¿no? Porque dice que fue entregada a su siervo Juan. Correcto, ¿no? Y, o sea, ya salimos de una duda, ¿no? La palabra Apocalipsis no encierra algo de temor. Misterio. Ni un misterio, algo que no se pueda conocer. La misma, como acabas de mencionar, dice que Apocalipsis significa revelar algo, ¿no? Algo que está oculto, sale a la luz. Yo creo que el Señor nos ha dado, en su misericordia, en su bondad, ¿no? El significado de la palabra primero, ¿no? Porque en este programa vamos a ver qué nomás encierra esto, ¿no? Y una de las cosas que el propósito, ¿no? También que encierra, que acabaste de mencionar, es que el propósito es revelar a Jesucristo como el Señor de la historia. ¿Cierto? Toda la Biblia revela al Señor. Inclusive, vuelvo y reitero, ¿no? Que la palabra Apocalipsis no es algo de temor, sino que revela a nuestro Señor Jesús como el Señor de la historia, ¿no? Mostrando el gran conflicto que incluso está encerrado aquí. Yo quiero cerrar en esta pequeña pregunta, ¿no? Con un pasaje bíblico que dice en Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. O sea, con esto, lo que recibió esa revelación Juan es para dar a conocer, ¿no es cierto?, a la cristiandad en toda la historia de la humanidad, ¿no? Así es. Yo creo que con esa pregunta, con esa respuesta que damos a esta primera pregunta, yo creo que está muy claro, ¿no? Vamos avanzando a otra pregunta con relación a este libro. Ahora vamos a ver quién es el autor, Moisés, ¿no? ¿Quién es el autor del libro Apocalipsis y en qué circunstancia recibió estas visiones, ¿no? Vamos a ver quién es el autor del libro Apocalipsis. En cuanto al autor, ¿verdad? Dice, en el mismo libro dice, ¿no? El libro de Apocalipsis de San Juan, ¿no? Fue uno de los apóstoles que escribió este libro. Juan, el discípulo amado por Jesús. Él fue el que estuvo prisionero, ¿no? Estuvo prisionero y fue deportado, ¿no? A la isla de Patmos. Incluso ese sería el lugar donde posiblemente se le dio la revelación a Juan para que escribiese todo aquello, ¿no? Del libro del Apocalipsis. Incluso hay una Biblia muy interesante, que hay Biblias de estudio. Yo tengo aquí la Biblia de Thompson, ¿no? Que dice aquí, habla del libro del Apocalipsis, y dice que su autor fue el apóstol Juan. El lugar donde se escribió el libro, ¿no? Dice que posiblemente en la isla de Patmos, en la costa occidental de Asia Menor, donde Juan dice fue desterrado debido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, ¿no? El apóstol andaba predicando la palabra de Dios y dice que fue tomado prisionero y fue desterrado a la isla de Patmos, y fue allí donde se le reveló, ¿no? Como decimos aquí, se le reveló lo que había de suceder en los últimos días. Ok, muy bien. Mira la cosa, ¿no? Para acotar un poco más de lo que acabas de mencionar, Moisés, es que Juan, la causa que lo llevó a ser desterrado, ¿no? Por el testimonio de Jesús, ¿no? Sí. Y otra cosa que vemos que no quiso adorar, creo, a un emperador, ¿no es cierto? Creo que en la historia nos dice, ¿no? De que él fue metido en una caldera de aceite caliente, ¿no? Así es. Y la misericordia de Dios se pudo ver ahí el milagro, y aún más creo que el emperador se enojó, entonces mandémoslo desterrado, ¿no? Desterrémoslo, así es. Aparentemente de que el mensaje ya no iba a seguir, pero vemos de que Dios en circunstancias muy adversas, Dios puede hacer cambiar eso, ¿no? Donde vemos de que el libro de Apocalipsis se le dio una revelación a Juan en esas circunstancias, ¿no? Y una cosa lo que dice, algo interesante lo que dice la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles, página 583, dice: el Señor reveló a su siervo Juan las grandes verdades que debían desarrollarse en la historia de la iglesia.
Juan fue llamado a contemplar los peligros, conflictos y liberación final del pueblo de Dios. Interesante que aquí también nos hace un poco un énfasis para los postreros programas, ¿no? Porque dice que la liberación del pueblo, ¿no? O sea, hay un plan trazado en todo el libro Apocalipsis que va a reflejar el conflicto, cómo va a terminar el conflicto y cómo va a ser liberado el pueblo, ¿no? Interesante lo que podemos nosotros recalcar dentro del libro Apocalipsis, ¿no? Vamos a otra pregunta que nos trae en forma general el libro Apocalipsis. Dice, ¿a quién está dirigido principalmente el mensaje, ¿no? ¿A quién será? ¿Será a una nación? ¿Será simplemente a un continente? ¿Será a ciertas denominaciones? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién está dirigido completamente el mensaje? Vamos a ver. ¿Qué dice Moisés el mensaje? Bien, este libro dice que es para los siervos de Jesús de todos los tiempos, ¿no? Y sabemos que desde que Cristo vino a esta tierra hasta la actualidad, ¿no? Hay muchas personas que creen en Cristo, que creen en el mensaje que vino a compartir aquí, ¿verdad? Desde el cielo para con nosotros. Y es para todas aquellas personas, dice, que están siguiendo los caminos de Cristo, ¿no? Para ellos ha sido revelado, porque recordemos que cuando Cristo estuvo aquí también en la tierra, ¿verdad? Él dice que hablaba en parábolas y sus discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Por qué hablas en parábolas? Claro. Y Cristo les respondió, ¿verdad? Para que hay personas que escuchando lo que estaban escuchando de Jesús no entendían, pero hay personas que sí iban a entender. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba predispuesto a entender el mensaje que traía para ellos. Así también en la actualidad, ¿no? Nosotros podemos acercarnos, podemos preguntar, podemos hablar con personas y queremos darle el mensaje, pero esas personas están cerradas, están que no quieren escuchar nada de parte de Dios. Pero habrán personas que sí, ¿verdad? Que su corazón está predispuesto, y entonces para ellas es el mensaje del Apocalipsis, ¿no? Para las personas que adoran a Jesús, para las personas que aman a Cristo y para los que esperan su venida. Amén, ¿cierto? A lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Siempre este libro fue para ese pueblo, ¿no? Así es. Incluso la misma Biblia recalca en Apocalipsis 12:17 al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, ¿no? Exacto. Pero eso no significa, ¿no, Moisés, de que si fue dirigido para este pueblo, no significa que el pueblo debe tenerlo y guardarlo. Exacto, hay que compartirlo. ¿Qué debe de hacerlo? Debemos compartir ese mensaje porque es el mensaje final que está en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y tenemos que compartirlo con las personas que no lo conocen aún. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a tener que rendir cuenta de aquello, ¿no? Porque si dice, Cristo también lo dijo, ¿no? Que una luz no la puedo yo esconder, sino la luz es para que para alumbrar a algún lugar oscuro, ¿no? Y si nosotros tenemos aquella revelación, nosotros tenemos aquello que significa, ¿verdad? Y cómo explicar el libro del Apocalipsis, tenemos que hacerlo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de iglesia, ¿no? Porque muchas veces nuestros hermanos aún tienen temor de aquel libro, tienen temor del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, como decías al comienzo, ¿no? Ahí se habla de bestias, se habla de, bueno, un sinnúmero de símbolos, exactamente, ¿no? De símbolos que están aquí, que uno al momento de escuchar de alguna bestia con 7 cabezas, con los cuernos que tiene, bueno, un sinnúmero de imágenes que hay aquí, hay personas que se atemorizan. Pero todas estas revelaciones que están en este libro, ¿no? ¿Son para qué? Para dilucidar qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo nosotros tenemos que ir preparándonos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ok, y yo quiero corroborar con algo más que dice los testimonios para la iglesia, tomo 5, página 452. Las profecías del Apocalipsis fueron dadas para instruir a la iglesia de Dios. Como acabamos de mencionar, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, ¿no es cierto? Pero dice a todos los siglos. Durante siglos este mensaje fue dado para esa iglesia y, como decía hace un momento Moisés, no es para que lo guardemos, sino para dar a conocer a nuestras amistades, amigos, a todas las personas, ¿no? Ya que este mensaje, incluso he escuchado, ¿no? De que el libro Apocalipsis es sellado, no se puede comprender porque está sellado. Eso, ¿no? Así es, muchas personas dicen eso. Exactamente, entonces creo que aquí en este programa vamos a tratar con la Biblia, ¿no es cierto?, de que el libro Apocalipsis es un libro abierto para darse a conocer la revelación de Jesús, ¿no es cierto?, a su pueblo. Avancemos, ¿no?, con otra de las preguntas que también tenemos aquí. ¿Cómo se revela Jesucristo a lo largo del libro, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que se revela Jesús a lo largo del libro?
Bien, aquí hay un versículo muy interesante, ¿no? En la misma palabra de Dios, en el mismo libro de Apocalipsis, dice el versículo número 3, lo siguiente, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y sabemos y muchos conocemos, ¿no?, que la palabra bienaventurado significa feliz, ¿verdad? Feliz el que lee, feliz el que lee. Pero ahora en la actualidad, ¿no?, hay muchas personas que ya no leen. Hay muchas personas que le da pereza coger un libro y sentarse a leer. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Feliz tú que lees. Y más que todo, ¿no?, si leemos la palabra de Dios, si leemos la Biblia, tenemos que ser bienaventurados y felices. ¿Por qué? Porque estamos leyendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que está revelado en su palabra. Y tenemos que atesorarlo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y una cosa interesante de que dentro de esta pregunta, ¿no?, a Jesús se lo revela de muchas maneras, ¿no? Recuerda cuando dice el Hijo del Hombre. Así es. ¿No es cierto? También hay otras expresiones, el Cordero El Cordero de Dios que quita el ¿no es pecado del cierto? mundo. Sí. Y también, ¿qué está haciendo ahorita Jesús? Está como sumo sacerdote. Así ¿no? es, nuestro sumo sacerdote. ¿No es cierto? O sea, durante todo el trayecto del libro creo que a Jesús se lo revela de muchas formas, ¿no? Incluso creo que también el león de la tribu de Judá. ¿no es También cierto? ese nombre lleva. Pero hay que ver, porque también hay otro león. Como el león rugiente, esa es la palabra de Dios, Claro. ¿no? Entonces hay que ver el O león contexto, rugiente. ¿no? Porque la palabra león se le da tanto a Jesús como también al enemigo. Así es. Pero tenemos que nosotros ir leyendo el contexto, ¿no?, para aquello, ¿no? Y algo interesante, ¿no? La palabra de vida del Gran Maestro, página 38, dice: Cristo es el centro de toda la revelación. Y no solo Apocalipsis, sino de toda la Biblia. De ¿no es toda la cierto? Biblia, sí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Sí. Cristo es el centro de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Amén. Ok. Bien, vamos cerrando esta última pregunta, ¿no?, que tenemos en forma general del libro Apocalipsis. Y esto tiene que ver qué papel cumple los símbolos. Porque acá te mencionar, ¿no?, hay símbolos de que realmente no comprendemos. Por ejemplo, dice, de las aguas se levantó una bestia, ¿no es cierto? Y dice, de otra parte se levantó otra bestia y tenía cuernos. Hay una mujer vestida de blanco, otra de escarlata. hay una mujer sentada sobre una bestia, ¿no? Así Son es. símbolos y hay también candelabros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué símbolos o qué cumplen estos símbolos realmente? ¿Qué podríamos decir en este caso, no? Bien, como decíamos al inicio, ¿no?, los símbolos son para revelar, ¿no?, para revelar algo que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque, o sea, recordemos que Juan, ¿verdad?, estaba en una isla, había sido llevado, ¿verdad?, tomado prisionero, y en realidad los símbolos que están en la palabra de Dios, ¿verdad?, hablan de naciones, de reinos, de pueblos, ¿no?, que en su momento eran estaban en su apogeo, como quien dice, ¿no? Porque en el tiempo que tomaron prisionero a Juan, recordemos que eran los romanos que estaban reinando en aquel momento, ¿no? Y la revelación, en el libro de Apocalipsis, habla de aquellos reinos que fue la profecía que tuvo hace mucho tiempo también atrás, ¿verdad? Daniel, que hablaba también del imperio romano, del griego, bueno, un sinnúmero de cosas. Y todo eso estaba también en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y no iba a decir Juan, ¿sabe qué? Ahora ustedes, los romanos, van a hacer esto, sino que, ¿qué cosa? Estaba puesto por medio de bestias, por medio, como decía hace un momento, ¿verdad?, de símbolos, ¿no? ¿Para qué razón? Como decíamos antes, ¿no?, para que las personas escuchando, ¿verdad?, escuchando lo que estaba diciendo el apóstol Juan, no entendiese que se estaba hablando justamente de ello. Porque si no, ¿qué hubiese sucedido también? Hubiese comenzado una mortandad más todavía, ¿verdad?, más catastrófica con los cristianos de aquel entonces. Porque ellos hubiesen dicho, no, entonces si nosotros somos los que vamos a reinar o vamos a ser destruidos en un futuro no muy lejano, destruyamos a todos los cristianos, ¿no? Hubiese sido peor todavía. Por eso Dios... por medio de los símbolos está protegiendo el mensaje. Exactamente, se está protegiendo el mensaje y también a quienes, a los mensajeros, ¿verdad?, que eran los cristianos de aquel entonces. Ok, y quiero que me ayudes, Moisés, en dos textos, porque queremos en este programa, más que todo en este primer programa, que hay una cosa interesante que a veces en el libro Apocalipsis no encontramos la respuesta.
Ujú. y tenemos que ir a otro libro. Exacto. Y en ciertos pasajes sí se encuentra la respuesta. Ayúdame con Apocalipsis 1:20, ¿ya? 1:20, ahí nos habla misterio de 7 estrellas. ¿Qué dice 1:20 de Apocalipsis? Dice la palabra de Dios, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, candelero, candelabro, tenemos estrella. ¿Y qué significa? Las 7 iglesias, Iglesias ¿no? y los 7 ángeles. Dice. Entonces, o sea, el mismo libro Apocalipsis, o sea, la misma Biblia es su propio intérprete. O sea, Exacto. nos da la respuesta. Y ayúdame porque recuerda que, por ejemplo, en Apocalipsis 13 hay una bestia, ¿no es cierto? Pero en el libro Apocalipsis no me da la respuesta, Ujú. ¿no es cierto? No sé si me ayudas leyendo Apocalipsis 13, el primer versículo del 1 al 3, a ver qué nos dice Apocalipsis 13. La palabra de Dios, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya, ahí nomás. Una bestia que dice que se levanta, Así ¿no? es. Ahora, el libro ahí no me da la respuesta. No dice nada, solamente Ahora, habla de una bestia, incluso se la escucha la descripción terrible, ¿verdad? Pero dice con 7 cabezas, 10 cuernos. raro. Ahora, vayamos al libro de Daniel 7:17 y verán que ahí nos va a dar qué significa bestia, ¿no? Solo para dejar en una forma general, ¿no? Que en el libro Apocalipsis hay símbolos, como decía hace un momento Moisés, era para proteger el mensaje de los enemigos. Es un mensaje para comunicar verdades espirituales, pero lógicamente que ese mensaje tenía que ser protegido para aquellos tiempos. Ahora, ¿qué significa en Daniel 7:17? Daniel 7:17 dice la palabra de Dios lo siguiente: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, ¿qué significa bestia en Apocalipsis? Con la respuesta de Daniel. Significan reinos. Ujú. Entonces podemos observar ahí bíblicamente, ¿no? Apocalipsis me dice que hay una bestia que se levanta, pero no me da la respuesta. Exacto. Tenemos que ir a otro libro para que me dé la respuesta qué significa la palabra bestia. Y quiero cerrar aquí que dice el conflicto de los siglos. Las figuras simbólicas de Apocalipsis representan realidades históricas. Tú acabas de mencionar, ¿no? Que no se podía decir en el tiempo de los cristianos, de los discípulos, ¿no? Tiempo, sí. No, es que Roma, tú eres la última bestia, ¿no? Porque era para proteger el mensaje de aquellos tiempos. Exacto. Para el enemigo, ¿no? Es interesante, ¿no? Creo que, no sé si hay alguna otra inquietud, Moisés, o algo que podamos acotar más, porque en este primer programa, hemos dilucidado 5 preguntas a nivel general de lo que significa la palabra Apocalipsis, quién es el autor, cuál es el propósito que se escribió, cuáles son los símbolos. ¿Qué podríamos decir ya en una forma general del libro Apocalipsis? Bien, yo lo que podría decir es que ahora, ¿verdad? Lo que hemos hecho es darles, ¿verdad? A nuestros teleaudientes que se van a conectar muy pronto, es solamente este primer tema, ¿verdad? Esta primera salida que hemos hecho, es solamente como un abreboca, ¿no? Porque hemos visto en términos generales nomás, ¿verdad? Pero saben que afortunadamente, ¿verdad? Hay alguien que conoce el futuro, ¿no? Y sabemos que el que conoce el futuro es nuestro Dios. Y como decimos y como vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, Jesucristo lo reveló en este libro. ¿Qué es lo que va a suceder? No significa, ¿verdad?, tragedias, catástrofes, sino dice que es la revelación que una nueva realidad sustituirá, a las cosas actuales que están sucediendo, ¿no? Eso es lo que nos revela el libro de Apocalipsis. Es una revelación de de que nos espera, ¿verdad?, un mejor futuro. Porque como estamos viviendo ahora, ¿verdad?, como estamos viendo las cosas, hay catástrofes, hay muertes, hay un sinnúmero de cosas que, como tú decías hace un momento, ¿verdad?, cada noticia que escuchamos ahora habla, ¿verdad? Si hay alguna catástrofe, todos son catástrofes apocalípticas, ¿verdad? Recordemos el tsunami que hubo, los terremotos que hay en diferentes lugares, ¿no? En 2016, así es. Salían las noticias, ¿no? Y todo era, ¿verdad? Apocalípticas, imágenes apocalípticas que quedaron del terrible, terremoto, ¿no? Pero en realidad no significa aquello, ¿verdad? No es catástrofe, sino ¿qué cosa? La revelación que Cristo nos quiere dar para que nosotros podamos vivir en un mundo mejor, que nos está preparando a cada uno de nosotros. Amén, muy bien. Dicho esto, también quiero
decir a nuestros hermanos, amigos, que envíen sus preguntas con Bien, relación bien. al libro Apocalipsis, ¿no? Porque aquí vamos a tratar, con la ayuda de Dios primeramente, ¿no? Orando con la Biblia y los testimonios, a poder dar respuestas a las preguntas que ustedes envíen. Por favor, si queremos que envíen preguntas, valga la redundancia, con respecto a este libro que para muchos, para algunas de ciertas iglesias, ¿no? El libro dice que es sellado, que no se lo puede entender. Pero aquí en este programa queremos dar respuestas a las preguntas que ustedes van a enviar. Esperemos que sean muchas, ¿no? Para tratar de poder dar respuestas a estas interrogantes que pueda surgir dentro del libro Apocalipsis. Y como dice, el libro Apocalipsis es una revelación que Dios nos ha dado para estos últimos tiempos, ¿no? Durante todas las edades. Creo que vamos a hacer una última oración para poder culminar esta primera programación, ¿no? Así es, nos vamos a... Ora y hazle la invitación a nuestros amigos, ¿no? Vamos a terminar con una oración, no sin antes, como decíamos. Primero vamos a hacer la invitación, ¿verdad? Y luego terminamos con la oración, ¿no? Así que están cordialmente invitados a poder seguir nuestro canal, ¿verdad? En YouTube, que estamos como Verdad Bíblica, donde nos pueden encontrar estos videos que vamos a irlos haciendo poco a poco, ¿no? Ya sabemos, con sus preguntas para nosotros poder ayudarles, dándoles la respuesta a alguna inquietud que tengan sobre el libro del Apocalipsis, ¿no? Están cordialmente invitados a que puedan hacer aquellas preguntas para nosotros ir dilucidando, ¿no? Las preguntas que ustedes tengan, junto con nuestro hermano Richard y con Javier, que estamos aquí para poder ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque las preguntas también nos ayudan a nosotros a que podamos también investigar y seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a hacer una oración para poder culminar esta primera programación de las muchas que vendrán, ¿no? Oremos entonces, inclinamos nuestras cabezas y hacemos la oración. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, en esta tarde o noche, según nos estén viendo nuestros amigos y hermanos, queremos darte las gracias, Señor, porque usted nos va a ayudar a nosotros también a que podamos ir aprendiendo, a que podamos ir conociendo más acerca de tu palabra, acerca de la revelación que nos quieres dar a través del libro del Apocalipsis. Pedimos, Dios, que nos ayudes también a prepararnos, Señor, y a preparar a otros para ese encuentro contigo, Dios. Sabemos que tu venida está muy cerca y que la revelación, Dios, que está en el libro del Apocalipsis, es para que cada uno de nosotros podamos prepararnos para ese encuentro contigo cuando vengas, querido Dios, en las nubes de los cielos y puedas, querido Dios, llevar a los salvados hasta el reino, Señor, de los cielos. Acompáñanos, querido Padre, y permite, Señor, que este programa, Señor, sea visto por muchas personas y que podamos, querido Señor, compartir más acerca de ti. Te damos las gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.